Machatavera, ¿cómo estás? Volvimos con estos miércoles. Vamos a empezar a hablar de... La verdad son muchos los cómics que he leído desde la última vez que nos vimos. Pero no voy a poner todos en este video. En este video me voy a tratar de enfocar en dos que para mí han sido muy buenos y que los he leído en realidad en este último mes de abril. Voy a empezar por ahí y de ahí les voy a ir contando durante este retorno varias recomendaciones de cómics que he visto. Y en esta época no me voy a enfocar mucho en lo que es Marvel y DC. Hay muchas cosas también que he estado leyendo de ahí, pero voy a tratar de abrirme a las otras editoriales que también tienen cosas geniales. Pero antes de eso, unas recomendaciones. Hicimos unas pequeñas compras esta semana. Primero compré este libro de mi amigo Aldo. No lo había leído, esto ya tiene años. Pero lo compré para poder leerlo. Aldo Bartra, más conocido como el robot de Platón, guía del internauta. Esto lo vamos a leer. Yo tengo por acá mi torre de cosas por leer, de libros, lecturas. Este año sí he estado leyendo mucho más libros que antes. Hay muchas cosas nuevas que han ido apareciendo. Tenemos este mini pedido que hice en Comunitas. En Comunitas hay... En realidad ya se nos viene otro mini pedido. Leo mini pedido porque son 5 cositas. Cositas que han ido llegando a Comunitas y que definitivamente las tenía que tener para continuar con las historias. Una es esta, rápidamente hacemos las compras y vemos los cómics de la semana. Platinum End, número 13, está genial la historia, manguita, que necesito terminar. Ya estamos en el 13. Esto de acá, estoy feliz de que haya llegado el tomo 9 de Dead Demons. Está muy buena historia del genial Ino Asano. Ya por fin en el tomo 9, que es una historia que está rotando de una forma alucinante. Y este tomo que lo estuve esperando, esta semana, no voy a hablar de eso hoy día, pero esta semana ya empecé a leer el 10 porque se venía el tomo 11 de estas chicas Giant Dates, que son lo máximo. Lo máximo, realmente esta historia de John Allison es muy buena. Súper personajes, de los cuales ya hablaré después. Y como no solamente Fandogamia, y no solamente de esta historia, sino de algunas otras historias que le hacen tributo a esta, con personajes incluso que tienen los mismos rostros y que es alucinante. ¿Qué estuvimos leyendo esta semana? ¿Qué te recomiendo esta semana leer? Marcel Reuters. Esta historia se sitúa en el siglo XV, estamos hablando de El Bosco, Den Bosch, El Bosco, y la historia un poco de esta familia y de cómo es que ellos fueron construyendo su arte, cómo era la época, el problema de la iglesia frente al humanismo, a entender cómo funcionaba el cuerpo por dentro, disecciones de cuerpos y todo esto. Y nos muestra la historia de la época, tiene muchos detalles de cómo era la sociedad en esa época, de la peste, cómo era el arte, el miedo un poco a la muerte, los demonios, el cielo, pero también cómo era el momento, lo precaria que era la vida, lo fácil que era que algo se incendie, lo fácil que era la muerte, cosas que no puedo mostrar, que tienen que ver con las muertes de la época, cómo era algo tan normal en la época poder ver una muerte en la calle. Todo eso lo muestra a nivel artístico, a nivel sociedad, a nivel cómo se divertían en la época, cómo ponían a los ciegos como un deporte, a tratar de cazar un cerdo, y cómo es que la iglesia, los monasterios protegían y cuidaban a algunos artistas. Hay unas gráficas alucinantes, pero que no las puedo mostrar por la cantidad de sangre que puede tener. Pero es una historia que te va a llevar a entender la época. Muy buena. Esta historia ha ganado el premio como mejor cómic o mejor novela gráfica holandesa. Hiper recomendado, y lo he visto en muchas tiendas que ya lo tienen bien baratito. Esto es de RAN, la editorial. La editorial, esta sí no me acuerdo cómo se llama, pues es una editorial de las que se ven pocas cosas. Rey Naranjo es esta editorial. Rey Naranjo.
Me gustó bastante la historia por cómo se sitúan y al final te ponen algunos cuadros para que entiendas un poco las ilustraciones del Bosco y cómo eran en esa época. Pucha, hay unas gráficas bravasas, la capacidad de abstraerse y en esa época contrataban especialmente a los pintores para que hagan cuadros que den miedo. Entonces él tenía que imaginarse cómo era el infierno, cómo eran los monstruos, cómo iban a ser castigados por sus pecados. Y entonces él empezaba a dibujar toda esa locura. Y el artista ha llevado esa locura del Bosco a su propio nivel con ilustraciones mucho más modernas. El Bosco. Muy recomendada, muy buena la historia. La segunda que les traigo el día de hoy viene de TKO Studios. Está en inglés, compré varias de estas en inglés, de esta editorial TKO Red Fork. No me voy a cansar de decir que huelen bien. Es la única editorial que tiene un olor especial. Es un olor que utilizan a través de la tinta para que los reconozcas. Tú hueles y sabes lo que es un TKO. Esto viene por Alex Pagnadel. Y nos trae una historia bien quemadita. Una historia muy quemadita. De un pueblo. De mitos, de leyendas. Muy irlandesa, escocesa en su forma de ser y en sus creencias de la vida, de la muerte. Con ilustraciones que trabajan paletas de colores diferentes para cada momento. La tristeza, la alegría, el miedo, la mina. En un pequeño pueblo en el cual tiene mucho de Leprechaun, muchas cosas de Leprechaun que han ido jalando hacia este concepto con mucho karma, con el todo lo que hace es dar vueltas y que tiene que ver mucho con esta idea de pueblo pequeño, infierno, no grande sino muy grande. Ya había comprado en realidad este de acá hace mucho tiempo en Akabane Comics, con el chato que me trae varias cosas de Estados Unidos. A él le pido varias porque ya tiene la línea para traerlas. Varias de TKO, tengo ahí una pequeña colección de TKO que son como de 8 o 10 tomos. Muy recomendada esta historia. Lo genial de las historias de TKO que son así, cortas, directo al grano y que el tamaño es amplio, es grande. Son historias muy grandes. No te puedo enseñar esta parte buenísima porque es casi final. Por acá puedes ver la capacidad de ilustración de Neil Vendrell y Julia Brusco con este trabajo en la gráfica. Me encantó porque esta historia parte del suspenso, tiene un poco de suspenso en el que no sabes realmente al comienzo hacia dónde va a girar la historia y quién es quién y por qué pasan las cosas. Y entonces empieza un poco los miedos, empieza un poco la estructura y no sabes quién es el bueno, quién es el malo. Y avanza esta historia. Y tiene un poquito de Real Maravilloso, un poquito nomás, mentira, recontra Real Maravilloso. Y que te va contando la forma de ser de este pueblo. Un par de pinceladas de Walking Dead. Pucha, hay unas gráficas muy buenas pero que no las puedo enseñar porque te recontra spoileo la historia. Empieza con una historia estándar en la que se siente que hay se siente que el nudo está muy rápido en la historia. El nudo por lo menos de una vida, de una persona. Y ese cambio es el que hace que arranque la historia. Hiper recomendado. Y como en Perú decimos que donde comen dos, comen tres, déjame que te traiga el señor tomo. La señora historia. Alfonso Zapico, La balada del norte. Lamentablemente solo tengo el tomo 1 y tomo 2. A la que bestia, diga, sí, me falta el tomo 3 para acabar esta historia. Ya está en la lista de cosas por comprar. En esta historia que también, al igual que las otras, situadas en un pueblo, en un momento histórico, lo genial de Alfonso Zapico es que siempre se construye sus historias. Tiene una introducción esta historia en la cual te muestra cómo era la época, la revolución dentro de España, los cambios políticos, la cultura, la sociedad, las clases diferentes, el hombre y la mujer, la política, y a partir de eso empieza a construir una historia que tiene de todo. Alfonso Zapico siempre construye sus historias bien. Me encanta este tipo de viñetas de Zapico
las usa mucho este tipo de viñetas de las personas caminando. Esa es una clásica estructura de él. Le encanta hacer esa estructura de personas caminando así, hacia adelante. Se ve en muchos de sus trabajos. Se ve mucho en realidad. Y entonces tenemos esta historia que nos va mostrando la revolución en el norte, en España, con este arranque, la guerra civil, mucha información histórica, un poquito de fútbol por ahí para entender la situación, el problema de la banca, el problema de los periódicos, el problema de la revolución y el pueblo, el campo, la ciudad. Tiene un montón de aspectos la historia, y muy bien construida, que hace que Alfonso Zapico se convierta en uno de mis favoritos en estructuras históricas, realistas. Ya había leído de él Los puentes de Moscú, creo que se llama, la verdad no recuerdo. Los puentes de Moscú. Y bueno, con esto de acá me disparó un balazo de aquellos, y ahora me voy por el tomo 3, que lo tengo que conseguir. Y va a estar en las compras de este mes. De este mes, que es mi cumpleaños. Llegó abril, no me esperen en abril como dice Sabina, pero volví en abril. Muchas gracias, Mancha Tavera, por seguirnos, por seguir el canal. A partir de ahora, con la situación, estoy haciendo muchas más compras digitales. Cada vez vamos a hablar menos de compras y más ya de las lecturas que hemos ido leyendo. Porque antes nos quejábamos de que se compraba mucho, pero ahora que salimos menos, todas esas compras son un placer. Porque hay mucho por leer, historias que releo muchísimo. Creo que ya en algún momento hablaré de las historias que más he releído, porque las hay. Pero por ahora son cosas nuevas de las que vamos a ir hablando. Tenemos Burger Books, tenemos un montón de editoriales de las que vamos a ir hablando y presentando cosas nuevas. Mancha Tavera, muchísimas gracias por estar aquí en esto. Espero que esté volviendo, espero que le haya dado su like, que te xochimilques y todo lo demás. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en esto que fue un miércoles de leer cómics.